Buenos días. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy, justo hoy, hace 28 años que me bauticé. Recuerdo ese día en la congregación, en la mañana, a todos aquellos que nos bautizábamos, nos regalaron un Nuevo Testamento con un versículo. El versículo que me pusieron era el Salmo 125, versículos 1 y 2. Cuando me invitaron a compartir la reflexión de la palabra en esta mañana, tuve claro que al titularse Tu Salmo favorito, sería el Salmo 125 acerca del que meditaría, aunque no me había fijado que sería hoy el día en que justo hace 28 años que fui bautizado. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer juntos los versículos 1 y 2. Dice así la Escritura, 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Durante muchos años leía este texto, leía estos versículos, y lo cierto es que no tenía ni idea o no tenía el conocimiento, no sabía exactamente todo el significado que había en esas palabras. Por ello, me gustaría haceros 3 preguntas en esta mañana. Una es, ¿qué es Sión? La otra es, ¿qué significaba la palabra Sión? Y en tercer lugar, ¿qué significa para nosotros hoy? Por ello, acompáñame a lo largo de las Escrituras. Ve a buscar tu Biblia, tenla al lado y recorramos juntos diferentes pasajes que nos hablan de qué es Sión. Y juntos recorreremos esos versículos. La primera mención que hay a Sión tiene lugar en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 11, versos 4 y 5. En este pasaje nos encontramos al rey David, recién proclamado rey de Israel. Tuvo lugar su primera campaña, su primera batalla, y se dirigió a un lugar llamado Jebús, que también es Jerusalén. Y dice así el texto: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Los jebuseos le dijeron a David: no vas a entrar aquí. Los jebuseos eran un pueblo cananeo que a lo largo de los siglos no habían sido conquistados. David conquistó Jebús, David conquistó Jerusalén, David conquistó el monte Sión. Y no solo lo conquistó, sino que hizo allí su morada, decidió vivir allí, hizo de aquel lugar su fortaleza. No solo hizo eso, sino que además ensanchó la ciudad, agrandó la ciudad. Versículo 8, y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y el Señor de los ejércitos estaba con él. David prosperó porque Dios estaba a su lado, Dios le respaldaba y Dios le fortalecía.
no solo decidió vivir allí, no solo decidió que aquello fuera su morada y su fortaleza, sino que decidió también, llegado el momento, llevar el arca de Dios a esa ciudad. Vamos a leer juntos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y estaba David vestido con un efod de lino. David quiso que el arca de Dios descansara en la ciudad de Jerusalén, en Sión. ¿Qué era el arca? El arca de la alianza, el arca de Dios, era un cofre que medía 131 centímetros de largo por 78 de alto por 78 de ancho. Dentro de ese cofre estaba la vara de Aarón, el sumo sacerdote, las tablas de la ley que contenían el pacto de Dios con su pueblo Israel y una muestra del maná, que era el alimento con el que Dios alimentó a su pueblo Israel mientras atravesaba el desierto. Ese cofre era un símbolo de la presencia de Dios, de la santidad de Dios y del sustento de Dios para su pueblo. Y desde el día en que el arca de la alianza estuvo en Sión, estuvo en Jerusalén, esa ciudad se consideró un lugar santo. Acompañadme al Salmo 133, versículos 13, 14 y 15. En este salmo podemos ver cómo Dios habita en Sión. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Para los israelitas era evidente que Dios habitaba en Sión. Algunos textos consideran también a Jerusalén, la propia ciudad, como Sión. En el Salmo 48, versículos 1 y 2, dice así: Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En otros pasajes, la palabra Sión designa al pueblo piadoso de Dios que espera al Mesías. ¿Qué significa la palabra Sión? La palabra Sión viene del hebreo Tzion, que significa castillo.
También se cree que viene del árabe sana, que significa fortaleza. También puede venir del árabe sai, que significa ascender. Jerusalén era una ciudad santa, una fortaleza donde el propio Dios habita. Este salmo, el Salmo 125, era cantado por los peregrinos que venían a la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios. Al llegar, los peregrinos eran testigos de la grandeza de esa fortaleza. Por eso, aquellos que confían en Dios pueden confiar que Dios es su fortaleza. Pueden saber que Dios es su castillo y Dios es su protector. En el versículo 2 del Salmo 125 nos dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Jerusalén era una ciudad rodeada de montes. Uno de ellos era el monte Moria, donde Salomón, el hijo de David, construyó el templo. Otro monte es el monte Scopus, que es el de mayor altura, y desde allí se puede ver una perfecta panorámica de la ciudad de Jerusalén. Otro era el monte de los Olivos, conocido por las frecuentes visitas de Jesús para orar al Padre. Todos esos montes que rodean a Jerusalén son como guardias, son como vigilantes, son como gigantes que rodean la ciudad que Dios ama. Y aquí hay algo que yo quiero señalar. Los montes en la Biblia son el lugar de encuentro con Dios. A lo largo de toda la Escritura, en numerosas ocasiones, cuando Dios se revela, cuando Dios se manifiesta a un hombre, lo hace en un monte. Moisés estuvo en el monte Sinaí y allí habló con Dios. Elías estuvo en el monte Carmelo y allí se enfrentó a los falsos profetas de Baal. Y Dios le dio la victoria. Jesús iba al monte de los Olivos. Los discípulos en una ocasión subieron a un monte que la tradición dice que es el monte Tabor. Y allí Jesús se transfiguró, cambió físicamente y pudieron ver su gloria. Los discípulos estaban tan fascinados que le dijeron a Jesús: Señor, quedémonos aquí, hagamos unas tiendas. En los montes, en la Escritura, es donde tienen lugar los encuentros con Dios. Jesús mismo dio su más famoso sermón, el Sermón de la Montaña, en un monte, donde se encuentra toda la ética y la base de la fe cristiana. Allí mismo, en ese sermón, están las bienaventuranzas, el Padre Nuestro o la regla de oro. Cuando nos dice que de la misma manera que Jerusalén está rodeada de montes, el Señor está alrededor de su pueblo, nos dice en primer lugar que Dios rodea nuestra vida. Dios va delante de nosotros, Dios protege nuestra espalda y Dios está a nuestro lado. Dios se importa, perdóname la expresión, sé que no existe, pero Dios se importa de nosotros. Dios se interesa por nuestras vidas, independientemente de dónde estamos o cómo estamos. Moisés en Sinaí, el profeta que se encontró con Dios, Moisés, cuando Dios le dijo: voy a liberar a mi pueblo y tú lo guiarás, le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de Egipto. Y Dios le respondió en Éxodo 33:14: mi presencia irá contigo. Si hay algo que podemos
saber a ciencia cierta como cristianos, independientemente de las dificultades que podamos atravesar por las circunstancias de la vida, es que Dios nos rodea. Es que la presencia de Dios está en nuestras vidas. La sintamos o no, Dios está con nosotros. Por ello nosotros necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos pararnos. Hay una película de John Hughes que me encanta, se titula Todo en un día. Y hay una escena en la que el protagonista rompe la cuarta pared y le habla al espectador y le dice: oye, la vida pasa muy deprisa. Si no te paras un momento y miras a tu alrededor, podrías perdértela. A mí me gusta pensar que la vida pasa muy deprisa, es cierto, pero que si no nos paramos un momento y subimos a la montaña y buscamos un espacio para buscar a Dios, podríamos, y de hecho a veces lo hacemos, podemos perdérnoslo. Quiero hacerte una pregunta y no te la quiero hacer para que te sientas culpable o mal o poco espiritual. Si Jesús necesitaba subir a la montaña, si Jesús, siendo Jesús y teniendo en nuestra mente el concepto de quién era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, si Jesús necesitaba ir a la montaña a estar con el Padre, ¿crees que tú no? ¿Crees que tú eres más autosuficiente que Él? Yo creo que no. Y aun cuando a veces en mi propia vida me lo he creído, tengo que ir a la Escritura y darme cuenta de que yo necesito a Dios cada día. Como he dicho, hoy se cumplen 28 años desde el día en que me bauticé. En mi vida han habido buenos y malos momentos. Yo no voy a entrar en detalles. Pero déjame decirte 3 cosas. Lo primero es que mirando en retrospectiva estos 28 años, Dios nunca me ha abandonado. Yo puedo decir que este salmo se ha cumplido en mi vida. Dios siempre ha estado ahí. Lo segundo es que yo no cambiaría nada de mi pasado, nada de mi presente y nada de mi futuro si ello implica eliminar a Dios de mi vida. Creo que es lo mejor que me ha ocurrido, creo que es lo más grande y lo más maravilloso que tengo. Y tercero, si tú nunca has conocido a Dios, si nunca has tenido un encuentro personal con Él, si no tienes una relación personal con Jesús a través de la fe, te invito y te reto a que vayas a esa Biblia que seguramente debes tener en tu casa, por completismo, por colección, o porque te la regalaron en algún momento, ya fuera en tu primera comunión, cuando eras pequeñito, y si no la tienes, estaremos encantados de proporcionarte una, y puedas abrir las páginas del Nuevo Testamento y conocer la obra y las palabras de Jesús. Y puedas, a través de la fe, tener un encuentro personal con Él. Y si una vez conociste a Jesús y ahora estás lejos de la montaña, ahora estás árido, ahora estás que ni fu ni fa, te invito en esta mañana a que te pares, a que respires hondo, a que subas a la montaña, y no me refiero literalmente, lo digo simbólicamente, a que ahí donde estás, en tu casa, en tu habitación, puedas cerrar los ojos y de una forma sencilla puedas decir: Padre, te necesito, aquí estoy. Te reto a que lo hagas, porque yo en estos 28 años he tenido que hacerlo muchas veces. Ninguna vida es perfecta, ninguna vida es lineal. A veces estamos aquí, a veces estamos aquí, a veces hacemos así y a veces hacemos tirabuzones.
Pero Dios siempre estará con nosotros a través de la fe. Confía en Dios. Sé como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confía en Dios, confía en su presencia, confía en que Él te rodea, porque te aseguro que Él está a tu alrededor. Que Dios te bendiga.